Dicen que dijo Margaret Thatcher: un hombre de más de 25 años en autobús es un fracasado. Debió decirlo, ¿no? Y eso en realidad refleja la concepción que hemos tenido sobre la propiedad de tu coche frente al transporte público. El transporte público yo creo que siempre se ha vendido mal por muchas razones. Nathaniel, de 27 años de edad, lleva 5 manteniendo relaciones sexuales con su coche Chase. Eres un tipo guapo. Ha mantenido su romance oculto ante la mayoría de la gente, pero Nathaniel ha decidido confesárselo hoy todo a su padre. Darle la vuelta al relato suena a misión casi imposible, ¿no? No se trata solo de la industria automovilística, sino también es la industria inmobiliaria, la forma de vida, digamos, que tenemos, que hemos construido, tiene que ver, o hemos querido que tenga que ver, con la relación con un aparato enorme que consume un montón de energía y que no siempre nos lleva lejos, que es donde en teoría nos tendría que llevar un aparato de esas características, sino que lo usamos para llevarnos cerca, ¿no? El coche es una herramienta, una innovación relativamente recién. Sin embargo, ha sido vendido de manera muy fuerte a nosotros. ¿Cómo ha sido vendido? Poder, libertad, riqueza, ser más avanzado, ser más moderno, todo aventura, ¿no? La historia de la construcción de la ciudad en torno al automóvil, hay dos formas de verla. O sea, la historia, las primeras décadas del siglo XX, la aparición de la industria automovilística, sí que podemos llegar a encontrar hechos o referencias para tener una visión muy de... Esto se hizo de manera muy planificada. Un desarrollo de una industria que se favoreció a través, por ejemplo, del arrinconamiento de la presencia de las bicicletas o de la presencia de los tranvías o del transporte público que estaba emergiendo en las ciudades para hacer sitio al vehículo privado, ¿no? Y ahí hay toda una historia y se puede bucear un poco. Con que sus máquinas diabólicas van a arruinar a sus viejos amigos, Jim? ¿De verdad cree que van a cambiar el aspecto del país? Lo están haciendo ya, mayor, y no se puede detener. Los automóviles son... Los automóviles no son más que una molestia inútil. ¿Qué es lo que has dicho, George? Que nunca serán más que una molestia. Y se podían haber ahorrado el invento. Repito que no son más que una molestia inútil. Naturalmente olvidas que el señor Morgan los fabrica y que también ha participado en su invención. Si no fueras tan insensato, podría pensar que has querido ofenderle. No estoy seguro de que George se equivoque sobre el automóvil. A pesar de toda su velocidad, puede significar un paso atrás en la civilización. Es posible que no aumente la belleza del mundo en la nobleza de las almas. No estoy seguro. Pero el automóvil ha llegado. Y casi todas las cosas van a ser diferentes por todo lo que nos traen. Por su causa cambiarán las guerras y cambiará la paz. Creo que hasta la mentalidad de la gente cambiará de un modo sutil por causa del automóvil. Y es posible que George tenga razón. También es posible que dentro de 10 o 20 años, si podemos ver el cambio interior del hombre para entonces, yo no pueda defender el motor de gasolina, pero tendré que dar la razón a George de que el automóvil no debió ser inventado. Que una buena ciencia ficción no es la que intuye o la que nos adelanta el coche, es la que nos adelanta los atascos de tráfico. Y eso no supimos hacerlo, nos adelantamos y vimos que ahí había un determinado dispositivo, un electrodoméstico, como queramos llamarlo, que era el coche, a través del cual se construyeron todas una serie de industrias y una forma de hacer ciudad que ha determinado ese modelo utópico de la ciudad, en muchos sentidos vinculado al sueño americano, a la vida fuera del centro de las ciudades y demás, ¿no? Y de aquello yo creo que no hemos aprendido lo suficiente como para ahora plantearnos los nuevos coches, es decir, los nuevos dispositivos que de alguna forma van a organizar nuestra vida en la ciudad y tiene que ver mucho con el mundo de lo digital,
Estamos pensando en cuáles son esos productos, incluso esos servicios, pero estamos dedicándole poco tiempo a pensar cuáles son los atascos de tráfico, que en este sentido tienen mucho que ver con los problemas de privacidad, con los problemas incluso de seguridad de las propias infraestructuras, con toda una relación conflictiva con las democracias liberales tal como las hemos comprendido y demás, ¿no? Y por tanto yo creo que por un lado tenemos que hacer mucho más esfuerzo por pensar bien el futuro al que queremos ir. Si os fijáis en los rankings de países económicamente más sanos, entre comillas, lo de sanos, como dice, digamos, las rankings de la economía de mercado, uno de los índices es la venta de coches. Y sin embargo, en los rankings de índices de calidad de vida, sobre todo de ciudades, suelen ser ciudades en las que hay menos coches, ¿no? Pero para que veáis la contradicción, ¿no? Es decir, el coche está metido, digamos, en todo lo que tenga que ver con el mercado y el Estado está metido en eso. El Estado español subvenciona en torno con 200 millones al año a la industria automovilística para los planes PIBE, solo para que tú te cambies de coche. Estoy todo el rato deseando que no le hagan ningún daño. Nos preocupa que pierda amistades. Podría perder su red de apoyo y hasta podría perder su empleo, porque ser así no resulta socialmente aceptable. Pensem que és una de les principals indústries del país. Fa molts anys que hi ha un pla PIBES, que és que t'estan subvencionant la compra d'un cotxe, no t'estan subvencionant, en canvi, la compra d'una bicicleta, si volguessis, no? Una bicicleta elèctrica. I bueno, això és un greuge comparatiu. Hi ha una clara determinació per part de les administracions de mantenir una sèrie de privilegis pel sector de l'automòbil, tant a nivell de producció i de ventes com a nivell de l'espai públic de les ciutats. La publicidad de los coches se ha apropiado de los valores del relato contrario, ¿no? Si uno piensa en publicidad de coches, se le puede ocurrir la palabra libertad, se le puede ocurrir la palabra seguridad, se le puede ocurrir la palabra ecología incluso. Son valores que la industria automovilística se ha apropiado para la publicidad de coches y que sin embargo pertenecen, digamos, al lado contrario, que es a la ciudad o al territorio con menos coches, ¿no? El problema con los derechos adquiridos es que nos cuesta mucho soltarlos porque realmente lo hemos interiorizado a pensar que yo tengo derecho a coger mi coche, a ir donde quiero, cuando quiero. Y esto es un derecho que tengo y al quitarme me están privando de una libertad. Y pasó un poco lo mismo con el tabaco, ¿no? El tabaco se nos vendió como un derecho. Yo debo poder fumar donde me la da gana porque me gusta y es un derecho que tengo, pero realmente no es así. Y a ella le gustaría poder respirar un aire así de puro siempre. También tiene mucho de componente de lujo y eso tiene mucho que ver con la sociedad de consumo en la que hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo dar la vuelta a ese relato? Pues es muy difícil porque yo estaré aquí hablando y después de esto, en el canal que sea, si por ejemplo es YouTube, puede haber perfectamente un anuncio de coche después, ¿no? Los automóviles no son más que una molestia inútil. ¿Qué es lo que has dicho, George? La publicidad en torno, vamos, yo diría que son los perfumes y los coches básicamente, gran parte del pastel de la publicidad, ¿no? Por más que intento, ya no entiendo nada. Esa vida loca, 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 con su loca realidad, se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. What we see is in, say, advertising on television. If you've ever taken an economics course, you know that markets are supposed to be based on informed consumers making rational choices. Well, if we had a system like that, a market system, then a television ad would consist of, say, General Motors putting up information saying, here's what we have for sale. That's not what an ad for a car is. An ad for a car is a football hero, an actress, the car doing some crazy thing like going up a mountain or something. The point is to create uninformed consumers who will make irrational choices. That's what advertising is all about.
Repito que no son más que una molestia inútil. Naturalmente olvidas que el señor Morgan los fabrica y que también ha participado en su invención. Midamos la importancia de las noticias por el espacio que ocupan en los medios de formación de masas. Apenas habrá otra, en televisión o prensa, que ocupe lo que esta. Ha salido un auto nuevo. Imagina, con sus aditamentos, una revolución genial. ¿Cómo que es el volante del futuro? ¿No? Pues he aquí una ley económica de las que gustan a los ejecutivos. Cuanto más difícil se vuelve hacer creer a las masas que ha salido un auto nuevo, más espacio, es decir, más dinero, más tiempo, hay que gastar en anunciárselo. ¿Y qué tal si pasamos a generalizar la ley? Cuanto más importante es la mentira, más espacio necesitan los medios de formación de masas. Evidentemente, antes hablábamos de que el coche, una de las principales consecuencias que ha tenido es el tráfico, y eso son horas con coches parados, contaminación, problemas de salud, etc. La publicidad siempre nos ha presentado coches en espacios paradisíacos que podíamos asaltar cuando son espacios verdes o son desiertos, nunca hay ningún otro coche alrededor, siempre hay sitio para aparcar y demás, ¿no? Por no hablar de modelos de belleza que se han transmitido, etcétera, ¿no? Small, wicked. Por tanto, yo creo que la publicidad, entender de manera crítica cómo se ha transmitido la ciudad del coche a través de la publicidad es entender en sí mismo cómo hemos construido las ciudades y cómo ha sido el desarrollo de nuestras sociedades en las últimas décadas. Y no avanza esto, ¿eh? No. No avanza y no avanza. Yo creo que estaríamos mejor en cualquier otro sitio antes que aquí. O sea que, bueno, hemos caído aquí en el atasco y... Mira. Mira, ¿ves la furgoneta? ¿Cuál? La furgoneta. ¿Qué furgoneta? Ahí, la furgoneta blanca. ¿Cuál? Ahí, ¿no la ves? ¿Furgoneta? Entre los dos coches, ¿no lo ves? Detrás del rojo y... Eso, ¿no lo ves? Ahí, ese. Ah, la furgoneta blanca. Ese. Sí. Está mirando mucho, ¿no? ¿Qué? Está mirando, ¿no? Sí, está mirando, sí. Míralo. Yo creo que está mirando. Está mirando, sí. Está mirando. Pregúntale a ver. ¿Qué mira? Estabas mirando antes y ahora también mira, ¿eh? No me oye porque está lejos, sí. Está lejísimo. Está muy lejos. A oírnos está lejísimo. Está lejos, sí. Mira, Carlos. Mira. ¿Qué? El coche rojo. ¿El qué? El coche rojo. El pelirrojo, ¿lo ves? Está el coche amarillo, ¿lo ves? Ah, sí. Me joda, ¿dónde irá? ¿Dónde irá ese? Se lo pregunto. Pregúntaselo. Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No me oye. Está lejos. Yo creo que los atascos habría que hacer algo con ellos o cambiarlos de sitio, yo no sé. Hay que hacer algo, esto no puede continuar así. No, estás aquí... Oye. Y el anuncio de coches estará permanentemente y en mi discurso o el discurso que salga en este documental será una cosa más esporádica, ¿no? Más fugaz, ¿no? Yo no es que quiera ser pesimista, pero la sangre que corre por las venas del capital es gasolina y va en coches y en camiones y tal. Entonces, tendríamos que hacer muchas cosas, pero es muy jodido porque los gobiernos están metidos en el meollo, igual que están metidos en el meollo de la mercantilización de la vivienda y de un montón de cosas más. Entonces, lo que habría que hacer realmente, si nos vamos a lo que habría que hacer, y me voy a poner así un poco a punk, es una revolución y cambiar de gobiernos y gobernar nosotros. ¿Pero quiénes somos nosotros? Pues es que somos nosotros los que estaremos enfrente de ellos, y ellos hay gente que quiere ir en coche, ¿no? Entonces, en estos aspectos de diseño yo creo que es muy importante de entender y empezar desde la formación, desde la propia estructura, cambiar los patrones de diseño de esa y abrir el camino que participen más voces, ¿no? Porque las necesidades de todos tienen que estar representadas desde el comienzo. Volviendo a las ciudades y para tratar de arreglar problemas más fáciles de arreglar, que me parece que son los de las ciudades, si la ciudad es un punto de encuentro y es un espacio de diálogo, que es lo que es, un espacio de resolución de conflictos diario, habrá que solucionar el conflicto diario de la gente que queremos respirar
y que creemos que respirar es mucho más importante que andar en un cacharro tan grande para hacer recaditos, y el conflicto que tenemos nosotros con la gente que está acostumbrada a ese cacharro, y entendernos los unos con los otros. Y renunciar, los que pensamos que viviríamos mejor sin coches, renunciar al pensamiento de que no va a haber coches, porque los va a haber de alguna manera, serán eléctricos, serán compartidos, serán autónomos, serán como sean, y esas otras personas renunciar, digamos, a esas necesidades de usar el aparatejo tan grande para todas las ocasiones, ¿no? Y convencernos de que en común podemos arreglar los problemas, y ya lo que hagan los estados, las grandes empresas automovilísticas, pues es más complicado. El coche eléctrico es muy problemático como innovación para intentar arreglar realmente estas disfuncionalidades que tenemos. Primero, su producción cuesta muchos recursos y, por ejemplo, acaba de salir justo un informe que indica que para las pilas de los coches automáticos requieren un elemento que se llama cobalto, ¿no? que hay escasez. No vamos a poder tener la cantidad para satisfacer la flota de vehículos eléctricos en el futuro si simplemente cada persona que ahora no tiene un eléctrico se reemplaza por otros. Este elemento no existe. La minería donde se puede encontrar está mayoritariamente en África. Entonces tenemos que embocar en un proceso de minería destructiva al medio ambiente, y también resulta que quien está haciendo esa minería son niños explotados. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. They're 8 and 11 years old. Entonces aquí, si vamos estos pasos más atrás, vemos que el sistema de producción de este coche está ya como distorsionado y creando disfuncionalidades. Luego, la generación de la energía para el coche eléctrico, ¿de dónde viene? ¿No? En muchos sitios viene del mismo diésel que hoy en día son los motores de combustión. Entonces no estamos solucionando el problema de contaminación, lo estamos desplazando a otro sitio. Do electric cars really help the environment? President Obama thinks so. While electric car owners may cruise around feeling virtuous, the reality is that the electric car cuts almost no CO2, costs taxpayers a fortune, and surprisingly generates more air pollution than traditional gasoline cars. ¿Cuáles son realmente estos problemas que puede solucionar un coche individual eléctrico? Bueno, un poco de contaminación del aire, pero no todo, porque muchas de las partículas, se dice más o menos un 50%, vienen de los neumáticos, vienen de los frenos. Estas partículas ultrafinas, que son las más peligrosas, que penetran todo nuestro cuerpo hasta la sangre, no vamos a solucionar, no vamos a quitar, ¿no? Usando un coche eléctrico. El ruido sí que vamos a disminuir, pero todo, la ocupación del espacio, el sedentarismo, esto no vamos a suceder para nada. Entonces, tenemos que realmente, yo creo que hacer una reflexión muy profunda de cuando imaginamos el sitio del futuro, qué sitio va a tener el coche eléctrico. En los últimos años yo sí que creo que hay, desde el sector del automóvil, entiendo que perciben que hay una lucha social y una comprensión cada vez más centrada en que, bueno, pues esto del coche tenemos que resolverlo de otra manera. Sí que han respondido un poco a la contra, incluso en su propia publicidad, ¿no? Han hecho desde presentaciones de coches donde podías meter tu bici plegable, han hecho incluso anuncios, hemos podido ver anuncios donde desde un autobús se miraba los coches y parecía que se les criticaba, pero luego en realidad se bajaban y se montaban en su coche. O sea, están haciendo como, vamos a intentar encajar lo que está pasando en la sociedad, pero seguimos queriendo vender coches. Hay mucho más discurso sobre la necesidad de usar el coche que en contra de esa necesidad, ¿no? Es muy difícil que haya ciudades sin coches, pero las ciudades deberían tener menos coches. Y esto es en parte porque no estamos visualizando e interesando los costes, no? Los costes de contaminación, los costes de ocupación de espacio. Pensem que el cotxe ocupa, i la moto, ocupa més de la meitat de l'espai públic de les nostres ciutats, i en veritat és només una quarta part dels desplaçaments urbans, no? Aleshores, aquí també hi ha una injustícia en el camp o una desigualtat en el camp de l'ús de l'espai públic. La contaminación o ocupación del espacio, que para mí es uno de los más importantes a nivel de las ciudades, luego las islas de calor y el sedentarismo y el espacio verde. Pero desde lo racional no se va a encontrar seguramente un acuerdo, y lo que tendrá que haber es decisiones políticas que restrinjan el tráfico y un cambio de costumbres. Al final esto se trata de que
vivimos en un aire cada vez más contaminado, en un medio ambiente que, según todos los científicos, si no hacemos algo de aquí a 12 años, nos vamos todos para el carajo irremediablemente. Entonces, si queremos que esto cambie, necesitaremos cambiar mínimamente o máximamente nuestras costumbres. Pero pretender, que eso también es algo muy humano, pretender que las cosas vayan a mejor sin hacer nada porque vayan a mejor, sin sufrir un poco porque vayan a mejor, es completamente irreal. O sea, las ciudades están creadas para los coches. La castellana no se creó para andar, ni con patinete, ni cabeza abajo. Se creó para los coches. Y está muy bien que haya coches. Los coches son buenos, las carreteras son buenas, cuando son buenas las carreteras. El coche no es malo. Lo malo es el concejal. O sea, el coche es bueno. La calzada es buena, la carretera es buena. Lo malo es un zumbao con un patinete que va sin casco y anteayer mató a una vieja.